Génesis 12 del 1 al 9. Génesis 12 del 1 al 9. Lo voy a leer, usted sígalo con su mirada y después vamos a orar y vamos a tener un tiempo de meditación de la palabra del Señor. No hay reloj allá atrás, ¿verdad? Se suele poner un reloj allá atrás para que uno se dé cuenta, pero no importa, veo mi reloj. Son 10 para las... ¿Sí hay reloj? No, dice que no hay reloj. Son 10 para las 9. ¿Cuánto tiempo, hermano Mario? ¿Dónde está el hermano Mario? 5 minutos. Perdón, hermano. Gracias. Bueno, dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó en su tienda, teniendo en Betel al occidente, y al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí camino yendo hacia el Negev. Vamos a inclinar el rostro y a cerrar los ojos. Santísimo Dios y Padre, Dios misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, pues te damos gracias en esta noche por la vida, la salud, Señor. Gracias por estos 20 años. Bendice la iglesia, Señor, gracias por ella. Bendice a cada hermano aquí presente. Bendice el ministerio de la iglesia aquí en la ciudad de Tijuana. Dame de tu gracia, Señor, la necesito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Las bendiciones, me pidieron que predicara que enseñara acerca de las bendiciones de la familia que sirve a Dios. Las bendiciones de la familia que sirve a Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de una familia que sirve a Dios? Y bueno, me fui yo a revisar algunas familias, la familia de Abraham, la familia de José, la familia de Moisés y algo de los apóstoles, ¿verdad? Y viendo cuáles eran las bendiciones, ¿verdad?, que ellos habían tenido. Me llamó mucho la atención acerca de los llamamientos. Hay, por ejemplo, el llamamiento a Moisés o José mismo, ¿verdad? El llamamiento de José fue a través de su padre, lo cual es muy significativo, y no le promete ninguna bendición, pero a Abraham sí, en su llamamiento le promete bendiciones. Ciertamente yo creo que las familias que sirven a Dios son bendecidas, yo creo que sí. No de la misma manera, no de igual forma, algunos de una manera, algunos de otra forma, pero yo sí creo que todas las bendiciones, todas las familias que sirven a Dios son bendecidas, eso sí lo creo. Creo firmemente que todas las familias que sirven a Dios son bendecidas, y pues tenemos el ejemplo de la palabra de Dios. Dice aquí, ¿verdad?, en el pasaje que acabamos de leer: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le prometió a Abraham que le había de bendecir. Le dijo: te bendeciré, y cosas más interesantes, incluso, ¿verdad?, le dijo, ¿verdad?, que te bendecirá y tú serás de bendición, ¿verdad? Y fíjese que, adelantándome un poco, le pudiera yo decir que si Dios nos bendice es para ser de bendición. Si Dios nos bendice es para que seamos de bendición, ¿verdad? Nunca debemos de quedarnos con las bendiciones de Dios. Dios nos las da para que seamos de bendición a otros. ¿Sí me está escuchando? Dios promete bendecirle, ¿verdad? Y esas bendiciones son por gracia. También quiero llamar la atención a ese hecho.
es por gracia. Él no tiene por qué bendecirnos. No tiene por qué bendecirnos. No merecemos las bendiciones de Dios. Él nos bendice porque nos ama y porque es misericordioso. Por eso nos bendice. Pero nunca pensemos nosotros que las bendiciones que tenemos de Dios son porque las merecemos, porque no las merecemos. No merecemos. Si usted alguna vez ha sentido, ha visto, ha palpado una bendición de Dios, no crea que lo hizo por algo de usted. Dios lo bendijo porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Amén. Dios le dice a Abraham que le ha de bendecir y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué manera, fíjese, hermano? Así es, ¿verdad? En él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¡Qué bendición tan grande! Amén, amén, ¿verdad? Fíjese lo que dice Gálatas 3:26, Gálatas 3:26. De ahí desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, es importante, nada más para llamar la atención. Gálatas 3, versículo 26. Si llega primero que yo, me espera, ¿sí? Porque Gálatas 3, versículo 26. ¿Sí? A ver, Abraham fue el padre de la fe. Dice la Biblia que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Dios le ofrece bendiciones a Abraham por gracia, ¿verdad? Le ofrece ser bendecido. ¿Y qué es lo único que tuvo que hacer Abraham? Creer. No hizo otra cosa, solamente creyó. ¿Amén? Amén. Es decir, tuvo fe. ¿Amén? Amén. Y cada vez que alguien, ¿verdad?, sí tiene fe y le cree a Dios como le creyó a Abraham, ¿verdad?, Dios le ha de bendecir. Amén, amén, ¿verdad? En él habrían de ser benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. De la simiente de Abraham, de una familia, de un hombre y una mujer, un hombre que según la Biblia, según el testimonio de la Biblia, ya estaba como, dice, casi muerto, ¿verdad? De un hombre anciano y de una mujer estéril, es decir, de lo imposible, Dios hizo una familia. Dios hizo una familia. Después haría de esa familia, haría una nación. Y de esa nación vendría nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y de su simiente, de esa simiente de nuestro Señor Jesucristo, son benditas todas las naciones. Amén. ¿Verdad? Y esa bendición de nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó a nosotros por gracia. Y esa bendición, ¿verdad?, es que cuando usted y yo muramos, vamos a ir a donde, al cielo. Amén. Dios bendice. Y yo le invito en un momento a pensar en eso. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. No puede uno pensar en una bendición mayor o en una bendición más grande que esa. El tener la seguridad de que al morir podemos ir al cielo. Por la fe puesta en la simiente de Abraham, en nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos imaginar una bendición más grande. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo y perder su alma? Podríamos nosotros ganar y tener muchísimas cosas, pero si no tenemos esa seguridad de la salvación por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, no sirve de nada. ¡Qué bendición tan grande! Esa bendición le alcanzó a usted porque un hombre tuvo fe. ¿Eh? Dios trajo esa bendición, ¿verdad?, a través de una familia, Abraham, su esposa. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no tenía hijos y es de pensarse si una familia es una familia sin hijos, si es necesario los hijos para que sea una familia. ¿Sí me está escuchando? Eso es importante, sobre todo porque pensamos a veces, ¿verdad? A veces pregunta uno,
a los jóvenes cuántos hijos. Yo le pregunté a un grupo de jóvenes hace años, hace como 13, 14 años, le pregunté a un grupo de jóvenes cuántos hijos querían tener y me dijeron 2. Y hace poco le pregunté a otro grupo de jóvenes y me dijeron 1. Y hay quien estudia las cosas y dice que los millennials ya no quieren tener hijos. ¿Sí me está escuchando? ¿Verdad? Y Dios llamó a Abraham solo con su esposa. Abraham le obedeció a medias, y también quiero llamarle la atención. La obediencia a medias trae bendiciones a medias. La obediencia completa trae bendiciones completas. Dios bendice las familias que le sirven. ¿De qué sirvió Abraham? Pues a Abraham le sirvió para que de él, de esa familia, fueran benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Nos bendijo por la fe de él, nos bendijo a nosotros con el cielo. Con el cielo. ¿Sí me está escuchando? Amén. Amén. Le dio una tierra, un gran hombre, una gran nación, ¿verdad? Y todo eso solamente porque creyó. Ayer se nos llamaba la atención, ¿verdad?, acerca de esto. Las bendiciones de Dios vienen al que cree, al que confía en Dios. Las bendiciones de Dios vienen al que cree. Amén. Y uno como pastor crea que es una gran carga que tiene cuando ve a uno a los hermanos batallar, y uno sabe que si tan solo creyeran, dejarían de batallar, dejarían de padecer, dejarían muchas veces de sufrir lo que sufren, si tan solo creyeran. Si tan solo creyeran. Le creyeran al Señor, le creyeran a Dios, creyeran en sus bendiciones. Nada más, nada más. ¿Me está escuchando? Amén. También llamarle la atención que esas bendiciones a la familia de Abraham y a todas las familias vinieron a través del varón. A través del varón. Estoy escogiendo qué le digo y qué no le digo. Vinieron a través del varón, del hombre. Fue la fe de Abraham, no la fe de Sara. Fue la fe de Abraham. Hoy le llamaba a los jóvenes lo importante que es que el joven, el varón, sea el líder. ¿Verdad? Nosotros como padres quizás deberíamos educar a nuestros hijos varones con esa idea de que van a ser líderes en su casa y que sus familias van a ser bendecidas por la fe de ellos. No quiere decir que ellas no tengan fe, sí, pero esas bendiciones vinieron por el varón. ¿Sí me está escuchando? Génesis 37, pues había más. Génesis 37, volvemos ahí, si estábamos ahí en Gálatas, Génesis 37. Todos pertenecemos a la familia de Abraham, todos somos hijos de Dios por la fe, ¿verdad?, en Jesucristo. En Jesucristo. Una bendición muy, muy grande a todas las familias, por una familia, por un varón que lo único que hizo fue creer. Y a través de ese andar por fe vemos que sí batalló y todo, y solamente quise llamar la atención al hecho de que cuando obedeció a medias le fue bendecido a medias, y que después pues obedeció completamente, y las bendiciones vinieron completamente. Amén, hermanos. Génesis 37, la vida de José. Llamaba la atención a los jóvenes hace un momento. No estaba José casado, y Dios lo usó para bendecir grandemente la familia de su padre, de Jacob, su padre, grandemente, y usó a un joven, de 12 hermanos,
lo escogió a él y por gracia, y lo usó para bendecir su casa, bendecir. Bien, un tiempo cuando hubo mucha hambre, él fue de gran bendición a su familia. Imagínense el hambre tan grande que tenía su familia, y Dios lo usó a él para suplir las necesidades de toda su familia. Amén. ¿Qué hizo José? José lo único que hizo fue obedecer a su padre. Digo que estoy escogiendo qué decir. Lo único que hizo José fue obedecerle a su padre. Su padre le habla, ¿verdad? Allí en Génesis 37. ¿Sí me está escuchando? Dice el 12: después fueron sus hermanos a apacentar ovejas del padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré ellos. Y respondió: heme aquí. Y ahí lo vemos. Ahí salió de su casa y ya no volvió. Salió de su casa y ya no volvió. Y todo lo que hizo fue decirle a su padre: heme aquí. Amén. ¿Verdad? No como estaba el tema de hace un momento de los jóvenes, era la familia como elemento básico para servir al Señor. Pues ahí está, ¿verdad? Y José, pues solo, no tenía esposa, no tenía hijos, era un joven soltero. Un joven soltero que obedeció a su padre. Y Dios lo usó para convertir una familia en una nación. Cuando Dios llamó a su padre a vivir a Egipto, eran 70. Y salió después una multitud que no se podía contar. Dios usó a José para convertir una familia en una nación. Y cuando tuvieron hambre su padre y su familia, Dios usó a José para suplir esa gran necesidad. Aquí llamamos la atención, a ver si nos llamaba la atención, ¿verdad? Dios bendice al que tiene fe, Dios bendice al que obedece. Al que obedece, sea soltero, sea casado. Pero llama la atención y resalta uno la obediencia en este joven de 17 años. Un joven de 17 años que obedeció a su padre. Y Dios lo bendijo. ¿Sí me está escuchando? Amén, amén. Dios le reveló su voluntad a José en sucesivos pasos de obediencia. Muchas veces Dios revela su voluntad en pasos sucesivos de obediencia. Obedece uno y da un paso, después manda otra vez Dios y otro paso, y así hasta que podemos entender y conocer completamente la voluntad de ¿quién? De Dios. Joven, si quieres que Dios te bendiga, obedece a tu padre. Obedécelo. Que los jóvenes que están aquí puedan decirle a su padre: heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Amén, hermanos. Moisés. Si nosotros vamos ahí a Éxodo capítulo 3, vemos el llamamiento. Quiero llamar la atención allí al libro de Éxodo, y ahí nosotros vemos cómo Dios llama a Moisés, y ciertamente parece ser que no le hace ninguna promesa. ¿Por qué quiero resaltar eso? Porque muchos pensamos que a veces por lo que se nos ofrece, ¿verdad? Por lo que Dios ofrece o promete, debemos de servir a Dios. Y a Moisés no le prometió nada. No le prometió nada. Oiga, ¿sí me está escuchando? Dice Génesis 37, es Éxodo 3, del 1 al 12. Nada más voy a leer algunos versículos. Dice así, voy a leer desde el 9: el clamor de los hijos de Israel habían ido delante de mí.
Dice, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y usted ya conoce la historia, y se rehusó un poco a Abraham, y Dios estuvo tratando con él hasta que finalmente obedeció. ¿Sí me está escuchando? Bien. Pero no le hace ninguna promesa. La única promesa que encontramos ahí está en el versículo 21 y 22, y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina, a su huésped, alhajas, plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Ahí hay una promesa, ¿verdad?, que Dios le va a bendecir con bienes materiales. ¿Me está escuchando? Moisés obedeció a la voz de Dios, y la única promesa que encontramos es para esta que encontramos aquí, y no es solamente para él, es para todo el pueblo. Él había de bendecir. Dije, voy a despojar a Egipto y te bendecirte, le llevará estos bienes. ¿Sí me está escuchando? Y yo solamente quiero llamar la atención a eso. Moisés, ¿verdad? Dios lo usó sin prometerle absolutamente nada. Aquí en el llamamiento de Moisés no encontramos promesa. Más adelante, su pueblo es liberado, sacado, es una gran bendición, lo usa, ¿verdad?, para libertar a su pueblo, y lo vemos más adelante, ya andando en el desierto, cómo usa esas bendiciones para ser unido. Y aquí yo, escogiendo lo que quiero llamarle la atención es, no use las bendiciones para ser ídolos. No use las bendiciones de Dios para ser ídolos, que fue lo que hizo el pueblo de Dios. Dios lo bendijo. Esas alhajas, ¿verdad?, las usaron para hacer un becerro y adorarlo. Y muchas veces nosotros usamos las bendiciones de Dios para ser ídolos, para adorarlos. Y usted puede decir, ciertamente yo no soy idólatra, pero los ídolos han cambiado, ya no hacemos becerros de oro. Ahora los ídolos muchas veces somos nosotros mismos. Nosotros mismos. A veces nuestros hijos. Hay padres que idolatran a sus hijos. Pero cualquiera que sea el ídolo, hermano, no use las bendiciones de Dios para ser ídolos. ¿Sí me está escuchando? Amén. Amén. Salieron familias y Dios bendijo a todas esas familias, y Dios les enseñó muchas cosas en el desierto, y hay una parte donde les dice pues que no les faltó, como decía el hermano ayer, nada en ese tiempo, en esos 40 años en el desierto. Amén o amén. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 10, yo lo voy a leer, usted sígalo con su mirada. Mateo 10 es el llamamiento de los apóstoles, y quiero llamar la atención, meditar algo acerca de eso. Las bendiciones, cómo Dios bendice a las familias, cómo Dios tiene cuidado de ellas. Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo. Y ahí da la lista del llamamiento de los apóstoles en Mateo 10, 1 al 4, y se repite este llamamiento en todos los evangelios, y no encontramos ninguna promesa de bendición, no encontramos ninguna promesa de bendición, hasta después la que, por ejemplo, ayer nos hacían llamar la atención, ¿verdad?, cuando el Señor los comisiona, primero a los 12 y luego a los 70. ¿Amén?
Solamente les dijo que los llamó y los haría pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Así es. Pero si usted me acompaña a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4. ¿Sí lo tienen? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estoy en el versículo 17. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, y ahí está el llamamiento de esos dos hermanos. Dice cómo fue. Y estoy en el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Pues qué gran bendición. Y le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y luego viene el capítulo 5 y vienen las bienaventuranzas. ¿Sí me está escuchando? Bueno. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Sí lo vio? ¿Amén? Amén, ¿verdad? Mateo 5, y dice aquí, viendo a la multitud, subió al monte, y sentando vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Y vienen las bienaventuranzas. Y yo quiero que me acompañe también en Lucas 6, porque hay algo que llamarle la atención. Ahí vamos, hermanos, ahí vamos, ¿no? Lucas capítulo 6. Lucas 6, 12 al 16. Y es el llamamiento de ellos. ¿Sí? ¿Sí, amén o amén? Es el llamamiento de ellos. Lucas 6, y estoy buscando, ¿verdad? Ahí está, es el llamamiento. Vuelvo aquí a Mateo. Espérenme tantito. Ahí voy. A ver, voy a revisar. Lucas 6. Sí, ahí está. En Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, encontramos las bienaventuranzas. ¿Sí me está escuchando? Bueno, hay quienes dicen que bienaventurado quiere decir doblemente bendecido, ¿verdad? Y parece ser que esas bienaventuranzas, pues no solamente eran para los que estaban ahí, sino también para todos sus discípulos. Y dice aquí: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice aquí en el versículo 3, de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice el 4, recibirán consolación. Y luego dice los que lloran, dice que bienaventurados los que lloran, es decir, eso traerá bendición y serán consolados los que lloran. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien, es necesario que la lea. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hablamos a veces de bendiciones del Señor y hablamos mucho acerca de... Pues sí es cierto, nos bendice con comida, nos bendice con ropa, nos bendice con todo tipo de bienes materiales, Dios nos bendice.
Pero a mí me llamó mucho la atención esto acerca de estas bienaventuranzas, de estas bendiciones que Dios le promete a sus discípulos después de llamarlos, y se enfrenta a ellos y habla. Y aquí le parece ser que la bendición es algo distinto, algo distinto. Si usted lee, ¿verdad?, está hablando de algunas características. Por ejemplo, dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Alguien que es, ¿qué? Humilde. ¿Sí me está escuchando? Alguien que es humilde. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y luego dice, los que lloran. Y yo he leído algunos pasajes y dicen que se refiere a los que lloran, pero no por cualquier cosa, porque no tienen lo que quieren, sino los que lloran por el pecado. Ya casi no encontramos quien llore por el pecado. A nosotros encontramos quien se ríe del pecado y hace chistes del pecado y bromas del pecado, pero quien llora por el pecado, casi no hallamos quien llore por el pecado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está hablando de mansedumbre, de la cualidad de dejarse guiar. ¿Sí me está escuchando? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros somos injustos, pero no tenemos hambre y sed de ¿qué? De justicia. Nuestro país padece por falta de justicia, nuestras familias padecen por falta de justicia. Donde quiera encontramos nosotros injusticia. ¿Sí me está escuchando? Bueno, lo que yo le quiero decir aquí, que está trayéndonos una bendición, hablando acerca de que Él había de obrar un milagro en nuestras vidas. El milagro grandísimo del cielo, ya lo vimos, el milagro de bienes también, pero el milagro de cambiar nuestra forma de ser, nuestro carácter. Casi no pensamos en eso. Pero lo que hace miserable la vida de otros a veces y nuestra propia vida es nuestro carácter. Las familias sufren y padecen por el carácter de los miembros, por la forma de ser de cada uno de ellos. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Dios aquí, nuestro Señor Jesucristo, está prometiendo, ¿verdad?, que sería doblemente bendecido aquel que manifestara ciertas características en su forma de ser. Eso es así. Es decir, aquel que fuera, ¿verdad?, de esta manera. ¿Cómo? ¿Verdad? Pues que fuera pobre en espíritu, humilde. Que fuera, ¿verdad?, que llorara por el pecado. ¿Quién llora por el pecado? Santo. Para llorar por el pecado necesitamos una característica del creyente que ya casi no se menciona: la santidad. La santidad, la santidad, la santidad. Si a usted el pecado no le da pesar, no le da dolor, no le trae llantos a su vida, es que hay un problema. Y un problema grave. Bueno, bienaventurados los mansos, la cualidad de dejarse guiar, el humilde, esos serán bienaventurados. Aunque ni la sangre de Cristo ni el Espíritu Santo se menciona aquí en el Sermón de Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, no se menciona, están ahí. Está la salvación, está la sangre de Cristo y está la obra del Espíritu Santo. Amén. Y se nos está enseñando y se nos está diciendo algo muy importante: la promesa de una bendición muy grande para nosotros, la bendición de cambiar nuestro carácter. Si vamos a Génesis, ahí al final de Génesis, Jacob manda llamar a sus hijos y dice lo que les había de suceder en su vida, ¿verdad? Profetiza acerca de la vida de sus hijos.
Y la vida de sus hijos la profetiza en función de cómo eran. ¿Sí se acuerdan? Si quiere, vamos. Les profetiza cómo les había de ir en función de cómo eran. Así es. Es Génesis 49. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y le dice que es impetuoso. ¿Sí? Un rasgo de carácter que había de arruinar su vida y que le quitó la bendición de la primogenitura. Yo lo que quiero llamarle la atención, podía seguir leyendo, es llamarle la atención a lo importante que es el carácter. Lo importante que es el carácter. Alguien me decía una vez: yo le estoy pidiendo a Dios y Dios no me... Y yo decía: pues mire, yo puedo decirle, por ejemplo, que Dios está más interesado en transformarnos a nosotros, en cambiarnos a nosotros, que darnos lo que nosotros queremos. Nosotros como padres deberíamos estar más enfocados, y muchas veces es una batalla perdida, más enfocados en el carácter de nuestros hijos que en darles lo que nos piden. Amén. Así es. Es importante el carácter, muy, muy importante. ¿Sí me está escuchando? El carácter determina nuestras acciones. ¿Sí me está escuchando? El carácter determina nuestras acciones, y el carácter y nuestras acciones confirman nuestro carácter. Es importante el carácter. En el libro de Apocalipsis, si usted me acompaña, ya al final, en el libro de Apocalipsis, hay un versículo que llama la atención, pero no es más que la reafirmación de esta verdad de Apocalipsis. Ahí voy. Dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces no está diciendo así mucho. Si usted lo lee así nada más a la carrera va a decir: es que si yo soy injusto. No. Nuestras acciones confirman nuestro carácter. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Verdad? Si persistimos en nuestra manera de ser, ¿verdad? Sí, eso dice mucho acerca de nuestra vida espiritual. Dios quiere transformar y cambiar nuestro carácter. No sé cuántos años tenga usted de convertido, pero yo le podía preguntar: ¿Dios ha cambiado su carácter? ¿Dios lo ha transformado? ¿Dios lo ha cambiado? Nuestro carácter no solamente nuestro carácter no tiene una característica, está lleno de características, pero a veces hay una característica que sobresale en nuestro carácter. Hay quienes son flojos, ¿sí? La flojera, pues, imagínate. Hay quienes son rebeldes, es su carácter, y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Dicho de otra manera, su carácter es lo que la Biblia le llama el viejo hombre. Y la Biblia nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Y yo le llamo la atención porque pues parece ser como que qué bendición tan grande trae Dios a nosotros en la salvación. Mire, le digo, ni siquiera nuestros padres están interesados en el carácter de sus hijos, y cómo Dios sí está interesado en nuestro carácter.
Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés manifestó en su carácter ser un hombre violento. Los violentos, pues, son enojones muchas veces, ¿verdad? Rencillosos, rebeldes. El violento es rebelde, rencilloso. ¿Sí me está escuchando? Y después lo vemos más adelante y dice Dios que no había otro hombre más manso que Moisés. Dios está interesado en nuestro carácter. La bendición, una bendición muy grande. Sí, mire, le decía yo hace un momento, alguien dice, bueno, yo le estoy pidiendo esto a Dios y Dios no me lo da. Bueno, Dios está más interesado en cambiarte que en darte lo que tú quieres. Créemelo. Si tú no cambias, Dios se ocupó 40 años de cambiar a Moisés y después lo cambió y lo siguió cambiando y siguió trabajando en la vida de Moisés. Dios quiere cambiarnos, porque no le vamos a poder servir a Dios, vamos a ser inútiles a las manos de Dios si nosotros no somos transformados, si nosotros no somos cambiados. Pensamos en las bendiciones de Dios y pensamos en bienes materiales, gloria a Dios si Dios nos las da. Pensamos en, no sé, en la salud y bendito sea Dios porque Dios nos bendice con salud también. Pero aquí cuando les da las bienaventuranzas, lo que les está trayendo es la bendición de vidas transformadas, vidas cambiadas. Los hermanos Boanerges, ¿verdad? Fueron transformados, fueron cambiados. Llamarte la atención de esa bendición, la bendición de ser cambiado, de ser transformado. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? A veces uno como pastor, con lo que más batalla es con el carácter y se predica y se enseña con ese propósito de que los hermanos cambien, de que sean transformados, cambiados, y no, es una lucha. Los hermanos siguen siendo así. ¿Sí me está escuchando? Y yo te pregunto otra vez, ¿verdad? A estos distanciamientos a veces por el lugar son de una gran bendición. Uno se despide de un hermano, lo deja de ver y luego pasan años, lo vuelve uno a ver y uno espera verlo distinto. Y a veces es algo muy triste porque lo deja uno de ver, lo vuelve a uno a ver y sigue igual. Sigue igual. Lo que yo te quiero decir, que si tú no alcanzas a ver esta bendición tan grande que tenemos en nuestra vida, la promesa del Señor, ¿verdad? De que Dios te había de bendecir grandemente, doblemente, ¿verdad? Sí, si tú cambias tu carácter. Si tú cambias, si tú eres transformado. ¿Me está escuchando? Amén. Tu carácter. Arruina las vidas, arruina las familias, arruina las iglesias, nuestra forma de ser. Despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. ¿Sí es? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Amén. ¿Sí es?
Así es ahí. Hay más ejemplos tristes. El joven rico se perdió una gran bendición, la salvación, la vida eterna, el cielo, por su carácter. Había un rasgo en su carácter que era terrible. ¿Cuál es el rasgo terrible de su carácter? La codicia, el amor a los bienes materiales. Ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y ya no volvió. ¿Sí? Y luego más adelante, si uno se pone a leer, más adelante, ¿verdad? Después de este asunto, le dice el Señor, los discípulos le preguntan al Señor, ¿y qué tendremos nosotros? Nosotros hemos dejado casa, bienes y todo, ¿qué tendremos? Y ahí también se revela el carácter de Pedro. Pedro estaba sirviendo al Señor por las cosas que iba a tener, y ahí está otra vez el carácter. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Cambiar, ser distintos. Poner atención como padres en el carácter de nuestros hijos. ¿Sí me está escuchando? Estar más ocupados en ver lo que les vamos a dar a nuestros hijos, en ver que nuestros hijos cambien y sean transformados, en ver lo que les podemos dar a nuestros hijos. Poner atención a su conducta, porque la conducta determina lo que somos. Impuntuales, perezosos, descuidados. Porque hay tantos problemas en las iglesias de todo tipo, y entre ellos muchos problemas de tipo sexual en las familias, en las iglesias. Hay un hermano que vino de Argentina y nos visitó en la iglesia, es misionero, y hablando de muchísimas cosas, hablando de los pecados, me dijo que el pecado más común allí en Argentina, y que es muy común, que es el incesto. Que hay muchos padres que abusan de sus hijos, que es muy común, que es casi, saben que es malo, pero lo siguen haciendo. La bendición de ser transformados. Nada más déjame decirte, y ya con eso termino, nosotros, no es posible que seamos nosotros transformados si nosotros no nos rendimos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es muy común oír de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Lo repito, ahí en la iglesia conocemos la obra del Padre, conocemos la obra del Hijo, gloria a Dios por eso, pero a veces no conocemos muy bien la obra del Espíritu Santo. Es nuestro santificador. No hay posibilidad de ser santificados si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Para eso vine, para glorificar al Hijo y para que nosotros seamos santificados, seamos transformados. Se ha quitado este carácter que tenemos en la carne. Cuando se refiere a la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza, se está refiriendo al carácter, como eres. ¿Estás dispuesto a rendirte a la obra del Espíritu Santo? Quizás si ahorita le preguntara a usted, oiga hermano, ¿usted ha sido lleno del Espíritu Santo? Hermano, ¿cómo se es lleno del Espíritu Santo? Y quizás usted diría, pues no sé. No sé cómo se es lleno del Espíritu Santo. No sé qué es ser lleno del Espíritu Santo. El ideal de Dios para nuestra vida es que seamos creyentes llenos del Espíritu Santo.
No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El ideal de vida es que los creyentes seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Usted es lleno del Espíritu Santo? Bueno, así es. El Espíritu Santo es el que obra nuestra santificación. No hay posibilidad de santificación sin el Espíritu Santo. Él la obra. Él es el que finalmente va a transformar nuestro carácter, cumplir el ideal de Dios, el que nosotros tengamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me está escuchando, hermano? Amén. Y quien lo está haciendo dormir en este momento es su carácter. Quien lo hace pensar y tener expectativas acerca del que pasa aquí es su carácter. Es importante, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. ¿Tienes hijos y has llorado por tus hijos, por la manera en que son? Es por su carácter. Por su carácter. Porque quizás de niños pusiste más atención en darles que en enseñarles. Pusiste más atención en darles que en enseñarles. Sí, así es. Así es. Y eso pues te trae llanto. Y no va a parar, eso va a seguir. Va a seguir. ¿Cuál es el carácter perfecto? Pues es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. ¿Eh? ¿Y cuál es? Bueno, pues la descripción del carácter de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra cada las cosas no hay. Aquí está una descripción del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es el carácter perfecto. Amor, gozo. Amor, el amor que está descrito en 1 Corintios 3, el que todo lo sufre, el que todo lo soporta. El amor que no tiene envidia, el amor que no deja de ser, que no es jactancioso. El amor. Amor, el gozo. El gozo se determina en la Biblia por estar agradecidos y contentos por lo que tenemos, no tristes por lo que no tenemos. La mayoría de nosotros estamos tristes por lo que no tenemos y no agradecidos por lo que tenemos. Sí, en serio. Piensa en sus hijos, piensa en usted. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Y todo eso no habla de nada material, habla de una forma de ser, que aspira a Dios para nosotros, que hará distinta a nuestras familias y hará distinta a las iglesias. Pero más bien pensamos a veces en otro tipo de bendiciones, pero esta es una bendición. La bendición, ¿verdad?, de ser transformados, cambiados, ser distintos. Y si nosotros somos cambiados, transformados y distintos, créanmelo, hermano, las iglesias cambiarían. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para que sirvan? Quizás para que sirvieran lo que sería suficiente es escuchar el mandato de Dios. Es que el pastor mandara y la iglesia obedeciera, pero es que no somos mansos. Somos rebeldes. Lo que las iglesias a veces parece que necesitan es
no sé, otra cosa menos un pastor. Y las ovejas lo que menos parecen a veces son ovejas, sino toros. Toros, necios. ¿Sí? Sí. A un toro lo castigan y se vuelve más furioso. Lo castigan y se vuelve más furioso todavía. Y a veces las iglesias parecen eso. ¿Sí? Ganado de toros, no de ovejas. ¿Sí me escuchó? El carácter. La bendición más grande. Mire, si nosotros fuéramos transformados en nuestra manera de ser y tuviéramos la semejanza de nuestro Señor Jesucristo con ello, no nos importaría otra cosa. Nada tendríamos problemas. Nada. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y no le pesó, no lo dijo llorando, no lo dijo triste, no lo dijo, no se amargó por su carácter. ¿Sí me escuchó? Amén. Bueno, pues bienaventurados los mansos, bienaventurados. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Que nosotros tuviéramos sed y hambre de justicia. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia aquí? Que nuestro gobierno tuviera sed y hambre de justicia, no la tiene. Nosotros, en las iglesias hay injusticias. ¿Cuál de los pastores tienen hambre y sed de justicia? Sí, amén o no amén. Amén. Pues puede inclinar el rostro y cerrar los ojos. Inclinar y cerrar los ojos. A lo mejor pasaron 20 años y usted sigue siendo igual. Piensa en eso. 20 años y seguimos siendo igual. Soberbios, orgullosos, vanagloriosos, flojos, lujuriosos. Rostro inclinado y ojos cerrados. Señor bendito Dios y Padre nuestro, Dios misericordioso y Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Pues gracias, Señor, porque hay promesas, muchas, Señor, hay promesas. Nuestra obra, Señor, será pasada por fuego. Es una promesa, Señor. Y hay bendición para esa obra que permanece, Señor, que usó materiales, Señor, que no se queman, Señor, sino que son materiales incluso que se purifican y son mejores por el fuego, bendito Dios. No sonero y hojarasca. Y hay bendición para eso, Señor. Hay bendiciones, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, nos des de tu gracia. Necesitamos ser transformados, ser cambiados, bendito Dios. Y hay una bendición, Señor, para eso. Bienaventurados, dices tú. Bienaventurados. Gracias, bendito Dios, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, rostro inclinado y ojos cerrados. Pues piense, hermano, piense. Y quizás la oración de este momento sería: Señor, yo no ponía atención en mi carácter, en mi forma de ser. Lo que le ha traído a llanto a mi esposa, a mis hijos, es mi forma de ser. Lo que ha traído el problema a mis hijos es mi forma de ser. Mi carácter se lo heredé a mis hijos y ahora me ha traído problemas también. Señor, yo no había pensado, ahora pienso en él y quisiera pedirte en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes a abrir mis ojos hacia esta verdad y quiera cambiar, que me interese por las cosas espirituales, que busque la llenura del Espíritu Santo, que sea un creyente espiritual. No quisiera hablar con el Señor, lo puede hacer sentado, lo puede hacer de pie, pero sería mejor si lo puede hacer de rodillas. Lo puede hacer de rodillas. Pedirle al Señor: Señor, yo quiero ser transformado por la obra bendita de tu Santo Espíritu. No hay santidad sin el Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo. No hay vida espiritual sin el Espíritu Santo.
Aquí hay hermanos que están pasando, si usted gusta puede pasar. Si usted quiere hablar con el Señor, quiere llamarse a cuentas con el Señor. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y bueno, voy a pasar el micrófono al hermano Mario para que él termine. Servir a Dios nos cambia. Mientras uno no se compromete a servir a Dios, puede uno seguir siendo el de siempre, el juguetón, el odioso, el violento, el impertinente, y nada va a pasar. Pero cuando uno empieza a servir a Dios, ya no puede ser el juguetón, porque nadie lo va a tomar en serio. Ya no puede ser el impertinente, porque va a destruir su testimonio. Ya no puede ser el violento, porque va a alejar a la gente de sí. Si algo ha usado Dios para cambiar nuestra manera de ser, ha sido servirle. Es el servicio el que usa Dios como uno de tantos instrumentos para moldear nuestra vida. Si usted está esperando ser la persona transformada para servir a Dios, se equivoca. Usted debe de venir y decirle al Señor: Señor, yo te quiero servir, yo quiero cambiar, necesito cambiar mi carácter. Soy violento, soy grosero, soy perezoso. Pero sé, Señor, que al pasar por tus manos en el servicio a ti, tú me vas a cambiar. Tú me vas a cambiar. Y Dios lo hace, hermano, Dios lo hace. Dígale al Señor: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero servirte, y que el servicio lo uses para cambiar mi vida. El que sale a ganar almas no sale a pelear, no sale a exigir, no sale a demandar, sale a resistir, a combatir contra huestes espirituales en lugares celestes. Y Dios cambia, hermanos, el carácter de aquellos que le sirven. Qué bendición para la familia ya no tener a ese papá gruñón, ya no tener ese papá injusto, sino alguien que ha sido cambiado por el servicio a Dios. Esa mamá agresiva, violenta, cambiada, esos hijos irresponsables, perezosos, pero ahora sirviendo a Dios han dejado atrás esa terrible manera de ser. Padre bueno, queremos servirte y nos acercamos así como somos. Nos acercamos, Señor, con un carácter muchas veces mal formado, deforme, afectado por el pecado. Pero sabiendo, Señor, que en tus benditas manos seremos transformados de gloria en gloria. Gracias por aquellos hermanos que luego de dejar de verlos, los vemos cambiados para bien. Cambiados, Señor, porque has hecho tú la obra en sus vidas, habiéndote servido. Entregamos nuestras vidas, Señor, para servirte nuevamente y que obres en nosotros, y las bendiciones que hay para las familias que te sirven estén en nuestros hogares. Oramos en nombre de Jesucristo.